Seguimos aquí en esta primera jornada del segundo Congreso Industrial por el Consejo Nacional del Trabajo y la Producción. Y como les dije, está otro de los invitados. Pasaron un montón durante el día de hoy, ¿eh? Después te hago un repaso, pero la verdad es que un lujo esta primera jornada. Te adelantamos, está con nosotros el secretario de Industria, Economía de Conocimiento y Gestión Comercial Externa de la Nación. Dije todo bien, ¿no, Ariel Sí, Yale? es un cargo Bastante largo. amplios, ¿no? Porque siempre hago el trabajo de hablarlo completo porque reducirlo a secretario de Industria muchas veces es injusto, ¿no? Porque dentro de todas esas áreas hay una implicancia bastante grande y en donde recorren muchos sectores pymes. Así es. Y además porque, además de la industria, tenemos a cargo el desarrollo de la economía del conocimiento, que hoy es uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina, allí donde tenemos muchísimas expectativas, muchas de ellas ya son hoy realidad, en términos de generación de empleo, de inversiones, de un sector que también despliega las mejores capacidades productivas de la Argentina, un sector que además fue acunado desde nuestro espacio político en términos de fortaleza marco normativo. Un proyecto de ley que recuerdo allí en el 2005, la ley de promoción de la industria del software, allí nació todo, 15 años de despliegues de ese sector donde multiplicamos por 10 y por 6 el trabajo y las exportaciones y que nos encuentra en este nuevo mandato y con la decisión muy clara del presidente y de nuestro ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, para volver a centrarlo en un eje central del desarrollo económico de la Argentina, abriendo los brazos porque hoy la economía del conocimiento es mucho más que software, entonces abrimos el portal de beneficios muy importantes en términos básicamente de incentivos fiscales muy potentes para seguir promocionando e incentivando el desarrollo de este sector, ampliando la familia de la economía del conocimiento, ingresando allí la biotecnología, la farma, la industria aeroespacial, satelital, la nanotecnología, la industria de contenido audiovisual. Es decir, todas aquellas eh, actividades intensivas en conocimiento y que nos permiten a la Argentina hoy tener dos instrumentos de solución a problemas centrales, ¿no? Es un sector que genera mucho trabajo, muy bien remunerado y formal, y además genera divisas, ¿no? Trabajo y divisas para resolver los problemas de restricción externa que caracterizan y estructuran mucho los principales problemas del entorno macroeconómico de la Argentina, y el trabajo, obviamente, y la generación de trabajo, que es la llave maestra para resolver los profundos, densos problemas de la estructura social argentina que se manifiestan en el desempleo, en la pobreza y que encuentran en la generación de trabajo, obviamente, su resolución, ¿no? Ariel, ¿cómo estás viendo la...? Perdón, Sí. y una tercera función, que es la gestión comercial externa, allí donde defendemos los derechos de la Argentina a ser un país desarrollado, un país industrial, eh, en las relaciones bilaterales de Argentina con el mundo, porque ese espacio de las negociaciones económicas internacionales es un espacio central para darle sustentabilidad, sostenibilidad, sustento, fundamento a- al proyecto de esa Argentina que se inserta en el mundo en base a la agregación de valor. Claro, y ahí te preguntaba, bueno, ahí vos señalabas, todo esto está interrelacionado y te preguntaba justamente cómo estás viendo la situación de la industria, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? La competitividad mundial, la incorporación de tecnología, la lógica de invertir luego de un impacto tan grande. Tanto local como internacional de la pandemia, además de los conflictos recesivos que ya tenía el país previo a la pandemia. Sí, bueno, estás tocando un tema donde puedo abordarlo de distintas formas. Me gustaría hacer un paneo de todos los abordajes posibles. En principio, sí, tener claro que cuando asumimos, la industria venía de una de las peores crisis de desindustrialización de la historia económica argentina. La crisis de Macri no fue una crisis de desindustrialización más, fue una de las
más importantes en términos de la historia económica argentina, porque nuestra industria venía de más de 20 meses de caída consecutiva de nivel de actividad, nunca visto en la historia económica argentina. De los 48 meses de gestión, 46 de destrucción de los puestos de trabajo industriales, nunca visto en la historia económica argentina. A partir de marzo del 2016, la industria argentina no paró de destruir empleo industrial, que es lo mejor de nuestro empleo privado formal. Y porque a diciembre de 2019, al final del mandato del gobierno anterior, ningún sector de actividad terminó con niveles de actividad superior a diciembre de 2015. Es decir, a todo aquel que producía algo en la Argentina le fue mal. Y eso tampoco se vio en ningún proceso de desindustrialización de la Argentina. En el de Martínez de Hoz, de la dictadura militar, en la década del 90, donde allí, inclusive en esos procesos, hubo sectores ganadores. Sobre agregarle, digamos, todas las características estructurales que heredamos de un entorno macroeconómico con claro esquema de incentivos a la especulación financiera en detrimento de la actividad productiva, y sobre ese ordenamiento macro, para dar vuelta a los incentivos, se nos vino la pandemia y todo lo que conocimos allí, ¿no? Una clara voluntad política de nuestro presidente, de nuestro ministro, para dar claras señales de resguardo, de recomposición de nuestro entramado productivo nacional para llegar a este punto. ¿Este punto cuál es? Bueno, es el de la salida del entorno pandémico, de un entorno pandémico que ya está bien estructurado como un problema exclusivamente sanitario, pero, digamos, si Dios quiere, no vuelva a interrumpir el proceso normal del ciclo económico, del consumo, de la producción y de la inversión. Y allí hubo, digamos, el rescate estatal más importante también de la historia económica argentina sobre el sector privado, ¿no? Una serie de instrumentos que nosotros desplegamos porque sabíamos en qué condiciones estaban nuestras industriales, fundamentalmente nuestras pymes, pero también las empresas no pymes, que terminaron en 2018-2019 con balances negativos en una forma también extraordinaria, ¿no? Empresas de 70 años de vida, líderes en el mercado, estoy hablando del segmento no pyme, con balances negativos por primera vez en su historia en el 2018-2019. A todo aquel que producía algo en la Argentina le fue mal, independientemente de qué actividad realizaba y qué tamaño tiene. Y desplegamos entonces esa asistencia porque sabíamos de la asfixia financiera, del agotamiento, del estrés, de la situación de insustentabilidad económica que tenía cada una de nuestras pymes industriales al momento de asumir. Y sabíamos que no iban a poder pasar la exigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y lo hicimos con total determinación, en una decisión muy valiente del presidente de la Nación, Alberto Fernández, pero que nos permitió esto, ¿no? Poder que nuestros industriales lleguen a la otra orilla y encontrarnos hoy en una situación donde la industria argentina está produciendo más que en el 2018, más que en el 2019, estamos generando empleo, hemos generado casi 40.000 puestos de trabajo, hemos recuperado 40.000 puestos de trabajo industriales de los 166.000 puestos de trabajo que destruyó el gobierno anterior, hablando específicamente y únicamente de la industria manufacturera. ¿En qué entorno nos estamos moviendo? Bueno, en un entorno de disputa internacional justamente por la industria. ¿Por qué, Ariel? Porque la Revolución 4.0, que es esto que nos permite conocer al instante las decisiones del consumidor y que ello tiene un impacto tremendo en las decisiones de consumo, de producción, porque obviamente tiene sentido producir lo que se está consumiendo en mostrador, tiene un impacto muy fuerte con dos consecuencias muy claras, digamos. Nuevamente, la pertinencia de tener industria de proximidad a los canales de comercialización que puedan dar rápida respuesta de reposición a las decisiones de consumo, es decir, vuelve a tener sentido tener industria local desde el punto de vista de la reproducción del capital, de la dinámica del comercio internacional, y porque el sector servicio y el sector comercio van a sufrir una erosión de trabajo humano importante, producto de la digitalización, de la robotización, de la inteligencia artificial. Y por tanto la industria manufacturera se consolida como un garante, quizá el único sector garante
usina de generación de trabajo humano. Y basta ver lo que están haciendo las principales potencias del mundo, que antes que nada son sociedades industriales, potencias industriales, que le están pidiendo a la globalización que les devuelva cada uno de los puestos de trabajo industriales que les dio durante la etapa que se inició con el Consenso de Washington, el despliegue de la globalización lisa y llana, plana como le hemos conocido. Y ese proceso además se acentúa hoy en el post-COVID por la crisis de abastecimiento de insumos difundidos de la industria, que hoy caracteriza todo el proceso de la industria manufacturera nacional, pero también regional. Y esto es la escasez, la complejidad de abastecerse de los insumos que no producimos en la Argentina y que necesitamos para transformarlo en valor manufacturero. Y esto nos plantea nuevamente una agenda de cadenas globales más cortas, más próximas, que nos eviten problemas estructurales hoy que existen, no solamente abastecimiento desde el punto de vista de las plataformas productivas internacionales, sino también de la logística internacional, que también está en una severa crisis de servicio en términos de lo que les requieren sus clientes. Entonces, la necesidad y la estratégica decisión de preservar y tener industria local que pueda abastecer nuestros canales comerciales del mercado interno, pero también de los canales de las economías de la región, y la necesidad que estamos viendo, esto, ¿no?, de acortar las cadenas globales, de acortar los procesos logísticos, porque estamos frente a un cambio paradigmático muy fuerte. Ariel, el otro día me encontraba con un industrial muy importante de la Argentina que me dijo algo que me parece que define claramente la década que tenemos por delante, y me dice: mira, Ariel, mi industria ya no va a valer por mi patrimonio. Hoy no vale el patrimonio que tengo enterrado productivo. Hoy mi industria vale por la sustentabilidad de mi cadena de abastecimiento. Y me parece que esa es la guerra, una verdadera batalla de oferta, que es lo que estamos justamente. Y para triunfar en esa batalla de oferta hay que tener entramados, cadenas productivas industriales muy completas, lo más completa posible, para, bueno, es el juego de siempre, ¿no? Tratar de depender lo menos posible de otros, ¿no? Esa es la autonomía que te da la industria, esa es la libertad que te da la industria, esa es la independencia económica que nos da nuestra industria manufacturera. Una de las cosas que se habló mucho durante estos días, pero la estuvimos conversando hoy en sectores industriales del futuro, ¿no? La inversión anunciada al presidente Alberto Fernández para la generación de hidrógeno verde, lo que es la industria del litio en el norte argentino. Digo, hay muchos desafíos que están vinculados con justamente con una economía, una industria sustentable, y en ese contexto, ¿qué le puedes decir a aquellos emprendedores, aquellas pymes que tienen que pensar en una industria del futuro y a dónde, digamos, si es que estamos ante una oportunidad histórica, justamente en esta reconfiguración? La pandemia trajo un problema grave, pero quizás abrió algunas puertas de salida que pueden ser una oportunidad. ¿Y en qué estamos la Argentina y en qué están los pymes hoy en día? Bien, Ariel, lo mejor que puedo hacer como secretario de Industria es comentarle a cada una de nuestras pymes lo que estamos viendo, cuál es nuestra visión, nuestro norte. El presidente Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas, claramente tienen un país de puerto destino por delante. Y ese país de puerto de destino tiene, en principio, insisto, a la industria manufacturera como un eje estructurante del desarrollo económico y social de la Argentina. Que nos vamos a mover en un mundo con un comercio internacional hiperprotegido, que la protección de cada uno de esos mercados, que no es una batalla comercial, se manifiesta como batalla comercial, pero en realidad lo que está por debajo es la verdadera batalla, que es la batalla por la preservación de los mercados de trabajo interno de cada uno de los países, tengámoslo muy claro. Y que esa preservación se va a dar con instrumentos de medidas
como medidas pararancelarias y por tanto Argentina en su enorme capacidad de despliegue de energías sustentables, verdes, alternativas, prácticamente en todas sus facetas, la solar, la eólica, el hidrógeno verde que estabas comentando vos, la posibilidad de tener distintas alternativas en movilidad sustentable, en fin, todo un eje de políticas que apuntan a fundar hoy lo que nosotros decimos la política industrial del futuro, que tiene que ser presente y por eso la estamos haciendo desde ahora, que den sustentabilidad al entorno macroeconómico futuro. Este entorno macroeconómico caracterizado por la restricción externa y que nos exige a los argentinos como sociedad a estar adelantados a los paradigmas de la dinámica del comercio internacional y del consumo del sistema occidental, para empezar a producir hoy lo que si no empezamos a producir hoy en la Argentina, vamos a tener que importarlo dentro de unos años y que la importación requiere justamente dólares, esos dólares cuya ausencia caracteriza la restricción externa de la Argentina, ¿verdad? Entonces, esta política industrial fundante de la gestión de Matías Culfas, ministro de Desarrollo Productivo, apunta mucho a esa virtuosidad de sustentabilidad del entorno macroeconómico futuro. Eso tiene que ver con las decisiones que hemos tomado, inclusive en plena asistencia en la urgencia del COVID. Nunca hemos bajado en esa urgencia el mentón. Siempre hemos tenido la cabeza alta porque teníamos muy claro el primer día de gestión ese puerto de destino. Y por eso la Ley de Movilidad Sustentable, que consagra, que hemos enviado al Congreso, que estamos enviando al Congreso muy próximamente, y que consagra a la Argentina en una plataforma de atracción de inversiones realmente de mucha competitividad a nivel regional y que pone a la Argentina en un sitial de atracción de inversiones en toda esta industria que está frente a un cambio paradigmático también estructural y fundante, y desplegar todas las potencias que tenemos en el área de energías sustentables. ¿Por qué? Porque la energía sustentable es la que va a fundamentar fundamentalmente todo el proceso, buena parte del proceso de certificación verdes que nos van a exigir el acceso a los mercados internacionales. Lo de ayer es una noticia importante por la magnitud, pero importante desde el punto de vista de la señal, un trabajo de más de un año realizado por nuestro ministro en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo y que, bueno, despliega también ese concepto de desarrollo que nuestro presidente nos alienta día a día, ¿no? Agregarle valor a nuestros recursos naturales a través de la enorme capacidad transformadora de nuestros industriales, de nuestra industria manufacturera, todo ello vinculado, articulado, ligado a nuestro denso sistema científico, tecnológico, nacional. Así que todo esto genera un ecosistema muy funcional, muy articulado, con una Argentina productiva, donde nosotros decimos sostenida en 3 vectores de sustentabilidad y de sostenibilidad. La sostenibilidad macroeconómica, que es empezar a generar hoy las actividades que necesitamos para el futuro, porque si no lo hacemos vamos a necesitar las divisas para importarlo en el futuro próximo. La sustentabilidad social, y esto es la importancia que detenta hoy la industria nacional en su rol de generador de trabajo, principal instrumento de reorganización de los principales problemas que devienen de nuestra estructura social como sociedad, y la sustentabilidad ambiental. Producir en un ambiente que nos permita a nosotros cumplir la doble estrategia de tener una industria calificada, verde, para insertarse en los mercados internacionales y el precepto básico de la no depredación. En un punto donde también, digamos, tenemos que ser muy claros, ¿no? La sustentabilidad ambiental se dan a veces debates muy extremistas y nosotros pensamos que
entre la prohibición de la actividad, que es lo que sostienen, digamos, aquellos espacios ambientalistas más extremos, y obviamente la depredación, hay un camino central que es hacer las cosas bien. No hay ninguna actividad per se que sea contaminante, hay tecnologías contaminantes. Y la verdad que la situación actual de la Argentina necesita de todas las actividades económicas, de todas. Necesita fundamentalmente también de su minería, por supuesto, que es una plataforma de generación de las divisas que necesitamos, y porque además la economía verde que viene por delante es básicamente de base minera. Un auto eléctrico, el 60% del componente de un auto eléctrico es cobre. Entonces necesitamos de todas las actividades económicas, porque además es el precepto básico de nuestro gobierno, ¿no? Ningún sector sobra, todos son fundamentales, los intensivos en mano de obra, los intensivos en conocimiento, todos tienen algo que aportar en esta etapa histórica de la Argentina. Ariel, una de las cosas bueno, un punto que vos señalabas, que el futuro de las restricciones serán en materia ambientales, las parancelarias, digamos, vendrán por ese lado. De hecho, Brasil y ese acuerdo tan resistido con la Unión Europea, uno de los puntos que llevó a la no concreción era justamente cuestionamientos hacia Brasil en materia ambiental. Lo hemos visto y lo hemos desarrollado ahora. Vos también señalabas algo muy importante sobre un modelo de sustitución de importaciones, digamos, ¿no? También el cuidar el comercio dentro de lo que es el país para poder desarrollar, y eso para las pymes es un modelo de previsibilidad. ¿Va a cambiar algo en esta lógica, pase lo que pase en estas elecciones, después del 10 de diciembre, una composición de Congreso, sin hacer suposiciones? Digo, pienso, la previsibilidad es importante para todo lo que vos venías señalando, porque estamos hablando de un futuro que no es tan lejano, pero que necesita recorrerse con tiempo. ¿Qué podemos decirles a los Ariel, creo que hay dos facetas de respuesta en tu pregunta. Una es la política de administración del comercio, es un eje central de la política industrial, también articulada con la sustentabilidad del entorno macroeconómico. Las divisas que se ahorran valen lo mismo que las que se generan, y la administración del comercio en su fase de sustitución de importaciones apunta a eso. No comprarle al mundo lo que podemos hacer los argentinos es también un precepto y una consigna de política industrial en esta fase. No vemos por delante ningún cambio estructural respecto de esa centralidad y de la necesidad que tenemos los argentinos como sociedad de administrar, de hacer un buen uso, de eso se trata la administración del comercio, de hacer un buen uso del recurso escaso. Y eso no significa estar aislado del mundo o demás. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Uno está más o menos inserto en el mundo en función de lo que comercia. Esta Argentina, hoy, la de octubre, noviembre, septiembre, la de los últimos 4 meses, le está comprando al mundo por mes 6.000 millones de dólares. Nosotros tomamos un país, el de Macri, que en el último trimestre del 2019 le compraba al mundo por 4.000 millones de dólares. Hemos aumentado casi 50% nuestras compras al mundo, y ese vector de importaciones está compuesto, el actual, casi en un 80% por insumos que nos requiere la industria nacional. Son bienes de capital, bienes intermedios, partes y piezas, materias primas. Y eso nos parece a nosotros un indicador extraordinario de la salubridad, de la eficiencia y de la eficacia de la administración del comercio en ese buen uso, donde los dólares disponibles que tenemos los tenemos prioritariamente para atender los requerimientos de nuestra industria nacional. Y después, digamos, esto respecto de la administración del comercio, pero me habías sugerido, Ariel, otra cuestión que ahora no recuerdo. No, estábamos hablando, digamos, lo primero que te había dicho, y que señalaba lo de los aranceles que se generan en el comercio exterior, estaba vinculado con la sustentabilidad, y que Brasil ya había
ya había padecido en este acuerdo que para muchos polémico con la Unión Europea, pero que en definitiva termina no siendo un hecho concreto, y también en esto de la previsibilidad de las inversiones de las pymes y un poco cómo lo veías. Sí, a ver, el tema de la previsibilidad es un tema central para debatirnos, para debatir como actores, como sociedad. La previsibilidad la da el rumbo político del país. La previsibilidad no deviene de los funcionarios, deviene de nuestro pueblo votando y eligiendo rumbos permanentes. No se puede tener ninguna previsibilidad en una sociedad que está un día en la posición A, otro día en la posición Z, vuelve después a la posición A, donde las visiones y los modelos que se tienen por delante son centrales. Hoy estamos aquí nosotros y somos nosotros, este gobierno, el que defiende con pasión, con convicción, con valores, la centralidad de la industria. Ni esta pasión, ni esta convicción, ni estos valores están en el espacio de la oposición. Entonces la previsibilidad está en la toma de conciencia, en la referencia a un modelo. No estoy hablando ni siquiera de una cuestión partidaria, estoy hablando de modelo de país. De un puerto de destino cuyo rumbo hay que garantizar, y esa garantía se da en cada vez que el pueblo vota. Esa es la base de la previsibilidad, o al tiempo también la base de lo inestable en términos de previsibilidad de la sociedad argentina. Obviamente, no es lo mismo un modelo que otro, y son esquemas de incentivo distintos. Entonces, cada uno debe convertirse en un actor social, político, que defienda ese valor de la previsibilidad que es sustancial para cualquier modelo de desarrollo, que ¿qué necesita? Tiempo. Tiempo. El desarrollo no es producto de medidas cortoplacistas, de telefonazos, no. Proceso de maduración. Argentina tiene retos enormes que necesita de la trayectoria del tiempo, la recomposición del poder adquisitivo del salario, un salario que fue detonado durante el gobierno anterior, que perdió 20 puntos en 4 años de poder adquisitivo. Estás hablando de una antirrevolución estructural. Ese proceso de reconstrucción necesita tiempo. ¿Sabés por qué? Porque hay una forma estructural de devolverle el poder adquisitivo, el salario a nuestra gente, que es la generación de empleo. Lo dijo nuestro líder allá, por los 60, cuando era entrevistado en su exilio. Hay una sola fórmula, hay que generar empleo. Cuando uno genera trabajo, el salario sube solo, no hay que tomar ninguna medida. Ahora, generar empleo en la Argentina actual, en el contexto mundial actual, necesita de 2 cosas. Primero, decisión política. Sin esa decisión política no hay nada. No hay nada porque, tener industria en la Argentina, en cualquier parte del mundo, pero en la Argentina con más razón, es una manifestación de una decisión política pretérita. Sin eso no hay nada. Ninguno de nuestros pymes, el gobierno de Macri fue una clara demostración de eso, ¿no? Puede subsistir sin la decisión política de un gobierno nacional que genere entornos muy claros en términos de sistema de incentivos a favor de la producción y en detrimento de la especulación financiera. Y bueno, en esa batalla estamos. Es una batalla multidimensional de distintas arenas de puja. Una de ellas la cultural, recuperar el orgullo por nuestra industria, nuestra sociedad que esté orgullosa de nuestros productos. Una campaña de destrucción cultural, de flagelo de los argentinos por los argentinos, que empezó allí en la propaganda de la dictadura militar. Todo el mundo se acuerda de ese argentino que se sentaba en una silla y se desmoronaba, en una silla nacional. Bueno, ahí empezó un proceso de destrucción también del orgullo tan importante de los argentinos por su industria nacional, que es parte, recuperar ese orgullo de los argentinos por su industria es parte central también de la política industrial del gobierno nacional. Porque efectivamente, los argentinos, como noticias de ayer, estamos en condiciones de estar en la vanguardia de la frontera tecnológica, hacemos usinas hidroeléctricas, satélites, reactores nucleares,
También tenemos pymes completas de madera y mueble, cadena textil, química, petroquímica, siderurgia, petroquímica. Bueno, todo esto es lo que tenemos que poner en valor y sentirnos orgullosos. El COVID también ha sido una buena plataforma para volver a tener orgullo de nuestra industria, porque nuestra industria nacional le ha provisto a todo el pueblo argentino todo lo que la política sanitaria requirió, desde barbijos, camisolines, cubrebotas, cofias, los respiradores, que son el instrumento central del tratamiento de un enfermo de COVID. También son argentinos, 2 fábricas en Córdoba, Tecmi y Leinstun, que deben ser orgullo de toda la sociedad argentina. Ariel, hace un año atrás te pedí que le hablaras a los empresarios y lo recuerdo porque había generado, o sea, había impactado esa relación, esa no necesidad de intervención entre un funcionario y empresario. Un año después, teniendo en cuenta todo lo que pasó en el medio, me gustaría que aprovecharas un minutito para poder hablarle como si ahí los tuvieras a ellos. Claro, llegamos hasta acá atravesando una doble crisis. La crisis de desindustrialización del gobierno anterior y la crisis de impacto negativo que nos produjo el COVID. Una vez más, ustedes han sobrevivido. Como siempre, nuestros pymes, y sobreviven en base, en esta oportunidad, a lo que está demostrado, su enorme capacidad de resiliencia y también a la decisión política de un gobierno nacional que estuvo ahí para asistir cuando hizo falta, y ustedes lo saben perfectamente bien. Casi todos han recibido ATP, todos son beneficiarios de una política de administración del comercio que les ha preservado el mercado interno para sus productos, que hemos avanzado en medio de la urgencia también en las exigencias más tradicionales. Hemos avanzado en capítulo fiscal muy firme. Recordarles a cada uno de ustedes que hemos hecho 2 moratorias fiscales históricas, que en ambas se han presentado más de 350.000 pymes, que hemos regularizado deudas fiscales, la de ustedes que tenían con la Administración Federal de Impuestos, por más de 500.000 millones de pesos, que le hemos condonado más de 200.000 millones de pesos en impuestos, y esto es aliviar la carga fiscal tan requerida por cada uno de ustedes, porque sabíamos que habían sobrevivido al proceso de desindustrialización anterior con la estrategia de no pagar impuestos, porque la decisión era o pago la luz, o pago los impuestos, o pago los salarios. Bueno, alguno de los 3 tenía que perder. Y por eso esas decisiones que estamos aliviando el capítulo fiscal sector por sector, lo hemos hecho en la economía del conocimiento, estamos aliviando toda la carga fiscal en términos de derecho a exportación, de la exportación de nuestros productos industriales en un sendero muy claro de reducción o de anulación en la mayoría de los casos. Que hemos llegado hasta aquí codo a codo en el diálogo directo, franco, transparente, que hemos llegado aquí, que es un punto superior al que estábamos. Y reitero, los argentinos estamos produciendo más, mucho más, que en el 2018, en el 2019. La industria argentina, ustedes, ya estamos generando puestos de trabajo, que estamos en todos los sectores de actividad, y ustedes lo saben perfectamente bien, con niveles de actividad muy firmes, en algunos casos con récords históricos. Y les comento los casos más importantes: la línea blanca que estaba detonada, heladeras, cocinas, lavarropa, funcionando, nuestras 12 plantas nacionales a full capacidad, la maquinaria agrícola pasando por un récord histórico de producción, montado sobre un buen momento de renta de los productores primarios, pero básicamente por una administración del comercio que preserva cada uno de nuestros productos, pulverizadoras, tractores, cosechadoras, sembradoras, para que nuestros canales comerciales agropecuarios estén principalmente provistos por lo que ustedes, cada uno de ustedes, producen. Estamos aquí y vamos a ir por lo que falta, y lo que falta lo vamos a seguir haciendo codo a codo como hasta ahora. Agradecerles todo lo que han puesto en este proceso. Sepan, y ustedes lo saben perfectamente bien, aquí está un gobierno que se levanta todos los días y se acuesta todos los días, muy tarde por cierto, defendiendo a cada una de nuestras industrias, a cada uno de nuestros trabajadores. Vamos con todo, a no aflojar y a explicarle a cada uno de nuestros trabajadores lo que tienen que hacer en el proceso electoral. Un abrazo enorme.